Hola a todos, les habla su capitanera Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy les tenemos a una gran invitada, Marta Lestau, directora de Seguridad Aérea de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA. Marta es ingeniera aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con un máster en liderazgo y función pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y es piloto privado de avión. Marta es la directora de Seguridad de Aeronaves en AESA desde junio de 2012 y anteriormente fue la directora de Seguridad de Aviación Civil y Protección al Usuario desde 2008 también en AESA. Actualmente es miembro del EASA Management Board y del EASA Committee, así como del Air Safety Committee de la Comisión Europea. Ha representado a España como experta en aviación en diversos foros internacionales como la Unión Europea, OASI, Eurocontrol, EASA o SEAC, la Conferencia Europea de Aviación Civil. También ha participado en proyectos de cooperación técnica internacional, dando apoyo a otras autoridades de aviación civil, como las de Marruecos, Armenia o Ucrania. Anteriormente, Marta trabajó en la Dirección General de Aviación Civil como jefa del área de estudios y normas y en el ámbito privado como consultora en transportes. Y hoy viene a platicar con nosotros de seguridad aérea en España. Sin más, los dejo con el episodio. Comenzamos. Hola, hola, buen día. Les habla su capitanera Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. Y hoy les tenemos a una gran invitada, Marta Lestau, directora de Seguridad Aérea de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en España, a quien ya presentamos hace un momento. Bienvenida, Marta. Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy viene a platicarnos sobre lo que está haciendo España en seguridad aérea, pero antes, cuéntanos de ti, Marta, un poco. ¿Cómo llegas al sector aéreo? Bueno, pues yo por mi formación estudié Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid y esta fue la manera en la que empecé a especializarme, ¿no? en el sector aéreo, en aviación en particular. Posteriormente empecé trabajando en una consultora de transportes, más general, con algún tema de aviación, pero quizá mi entrada verdadera en el sector aéreo fue a través de aprobar unas oposiciones para el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Estado en España. Entonces, en ese momento empecé a trabajar en la antigua Dirección General de Aviación Civil en España, en la subdirección de control de seguridad aérea, que fue donde empecé de inspectora. Y posteriormente fui avanzando en mi carrera profesional pues, en diferentes puestos hasta llegar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, donde estoy ahora. Oye, Marta, platícanos con tu destacada trayectoria profesional como ingeniera aeronáutica y también eres piloto privado. ¿Qué te motiva precisamente a especializarte en seguridad aérea, no? Porque todo, como la trayectoria precisamente de que nos platicas, como que te fue llevando al tema de seguridad aérea, ¿no? Sí, efectivamente, como digo, empecé trabajando en lo que es aviación en general, en particular muchos temas, lo que llamamos aeropolítica, en temas más relacionados con regulación comunitaria, europea, en muchos temas del ámbito de aviación, pero el cambio fue cuando se creó la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en España, que se creó en el año 2008. Fue como una escisión de la antigua, por eso he dicho, la antigua Dirección General de Aviación Civil, que comprendía todas las actividades de seguridad aérea. Pero en ese momento en España se decide desdoblar en dos partes la autoridad aeronáutica. Se queda una Dirección General de Aviación Civil con temas más regulatorios, estratégicos, regulatorios, política, y por otro lado se crea la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, donde yo me integro, ¿vale? En principio me integro como directora de seguridad de lo que, bueno, en inglés se dice security, que es más sencillo de entender, frente a safety, ¿no? En la parte de seguridad aeroportuaria, allí estoy 5 años como directora de security y en un momento dado, pues paso a la dirección que ocupo ahora de seguridad aérea, donde llevo ya 12 años trabajando en la segunda pata o en la primera, yo creo que más en la primera pata de lo que es la de la seguridad aérea de aviación, lo que es el garantizar la seguridad operacional de la aviación. Claro.
¿Cómo ha evolucionado en esta trayectoria que estamos platicando? ¿Cómo ha evolucionado la seguridad aérea desde tu comienzo hasta el día de hoy, Marta? Bueno, pues yo creo que la seguridad aérea es una evolución continua. O sea, es continuo aprendizaje, continuo el cambio de regulación para adaptarse a los nuevos riesgos, a las nuevas amenazas. Entonces, bueno, continuamente estamos evolucionando. Hay nuevas tecnologías, nuevos sistemas. También, por supuesto, es obvio decir que se aprende muchísimo de los accidentes, desafortunadamente, claro. Y no solamente de los accidentes, también muchísimo de los incidentes. El transporte aéreo es el único sector donde se analizan todos los incidentes que pueden ser graves, pero la mayoría de ellos no son graves, afortunadamente. Tenemos un sistema de reporte de incidentes, de análisis de sucesos, también lo llamamos, donde se analiza todo lo que está pasando en el día a día. Y eso nos ayuda a ver y a prevenir sobre todo a analizar riesgos y a prevenir posibles peligros, amenazas. Entonces, eso es una característica de la seguridad aérea que otros medios de transporte no tienen. Algunos de ellos probablemente están trabajando para inventarlo, pero que aporta un valor enorme preventivo en lo que es la seguridad aérea tradicional, que es un modelo más, ¿cómo diría yo? Es un modelo más donde existe una regulación y vigilamos que se cumpla, ¿vale? De manera más tasada. Con estos modelos nuevos son más predictivos, están mucho más orientados a los riesgos, a ver dónde tenemos que actuar, dónde existe un riesgo. Claro. Como piloto privado, dentro de esto que estamos platicando, ¿cómo influye esta experiencia en tu visión de la seguridad aérea, Marta? Pues la verdad que posteriormente, bueno, como he dicho, inicialmente estudié ingeniería aeronáutica y hace unos años obtengo la licencia de piloto privado, que la verdad que ha formado parte, he de decir que esta formación mía ha sido parte de un proyecto importante que desarrollamos en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para los ingenieros aeronáuticos como yo y en particular para todos los ingenieros que están trabajando principalmente en operaciones aéreas, ¿no? Entonces, en ese momento creemos que es muy importante, bueno, en el equipo, en los equipos de inspección son multidisciplinares, ¿no? Aquí tenemos ingenieros, tenemos pilotos, tenemos disparadores de vuelo, tenemos TCPs, expertos en mercancías peligrosas. Entonces, era muy importante para nosotros que, sobre todo, los ingenieros muchas veces tuviesen una cercanía mayor a los pilotos, ¿no? Porque a veces las formas de trabajar de los diferentes perfiles profesionales varían, ¿no? Entonces, consideramos que era un proyecto interesante. Obviamente, no es factible para nosotros el poder otorgar licencias comerciales, licencias de transporte, pero vimos que la licencia de piloto privado, con un coste un poco más inferior, ayudaba muchísimo a ese entendimiento, ¿no? A tener una mayor cercanía, ¿no? Como comprensión, ¿no? De lo que desempeñan. Sí, comprensión de los riesgos. Es verdad que como piloto privado pues, volamos aviones pequeñitos, avionetas, pero es verdad que nos ha ayudado a entender muchísimo mejor determinados riesgos, determinadas restricciones que vemos en el día a día y que a veces es más difícil. Yo, la verdad que esto es algo que recomiendo muchísimo a otras autoridades, el tener proyectos como este que hemos integrado en la agencia, de poder dar la posibilidad de que determinados perfiles que son desde el punto de vista más de la ingeniería se conviertan en piloto privado. Yo creo que ha sido una experiencia muy positiva para conectar mejor nuestro trabajo y sobre todo desde el punto de vista de la seguridad aérea. Me encanta este tipo de como proyectos en los cuales lo que hacen es integrar de una manera más holística, ¿no? Las actividades que desarrollas como autoridad y poder entender y comprender, como estábamos platicando ahorita, mejor el actuar del piloto, ¿no? Independientemente, como bien dices, pues aviones más pequeños,
pero finalmente es la misma función, ¿no? Entonces, esa conocimiento de lo que están haciendo en el momento, la comprensión, la empatía, yo creo que da una noción totalmente diferente, ¿no? Sí, no, la verdad que ha sido un proyecto en el que yo me integré como persona que promoví el proyecto en AESA y también un poco porque yo quería ser partícipe. Es un proyecto, o sea, obviamente es un proyecto que es muy demandante, porque Claro. puedo decir aquí que cuando estás trabajando en un puesto como el mío, a su vez tienes tu familia, tienes tu vida personal, sacarte una licencia de piloto privado no es fácil, hay que dedicarle muchas horas, ¿no? Y hay que estudiar, aunque parezca, te dicen, no, eres ingeniero, no, hay que estudiar seguro. Pero la verdad que la valoración ha sido muy positiva. Para mí personalmente ha sido muy positiva. La visión que tengo ahora mismo de la seguridad aérea de verdad que ha cambiado, ha mejorado mucho y además también, y no solo para mí, sino también para todo el equipo que ha participado. Pero también hay otro aspecto importante y es, al final, siempre estamos pensando en aviación más en las compañías grandes, pero también hay un sector muy importante que es el sector de aviación general, de aviones más pequeños, ultraligeros, Claro. con el que también a veces a las autoridades nos sienten un poco alejados, ¿no? Y esto también nos ha ayudado mucho a unirnos más y a entender mejor sus reivindicaciones muchas veces. Fíjate que este punto que comentas, Marta, es súper relevante porque creo que a lo largo de todos los episodios siempre hay esa sensación como de lejanía de la autoridad sobre la aviación general, ¿no? O sea, como la aviación más pequeña, por así decirlo. Y creo que no es así, creo que me ha parecido que todas las autoridades tienen esta conexión. Lo que pasa es que por el nivel o la cantidad de vuelos, etcétera, que se realizan en la aviación comercial, pues obviamente se pudiera entender que las autoridades están como más cercanas, pero creo que lo que comentas es muy importante porque sí, las autoridades normalmente están pendientes también de este tipo de aviación. Sí, vamos, de hecho nosotros en los últimos años hemos estado muy pendientes. Es verdad que era una asignatura pendiente para nosotros el modernizar la regulación que teníamos y el poder promover pues una aviación más segura, más eficiente y sobre todo el poder integrar mejor y adaptarnos a los nuevos sistemas, porque también la aviación evoluciona muy rápido. No hay más que ver cómo ha irrumpido fuertemente el sector de los drones, de los UAS, y cómo va a seguir irrumpiendo, y eso también está cambiando muchas cosas en el resto de la aviación que nosotros ahora ya llamamos tradicional, para distinguirla de la emergente aviación. Así que yo creo que es un proyecto muy importante para autoridades o incluso para gente que trabaja en seguridad aérea. Claro. Marta, y aprovechando que estamos hablando de este tipo de aviaciones emergentes, me encantaría que por favor nos pusieras en contexto qué es el U-Space y cómo transformará la gestión del espacio aéreo, que es un concepto que está como muy en boga ahorita en Europa y que a lo mejor de este lado del mundo todavía no lo tenemos tan conocido, pero que me interesa mucho que nos puedas platicar sobre él. Muy bien. Bueno, pues el U-Space, tal y como nosotros lo conocemos aquí, es un conjunto de servicios, o sea, va a ser un servicio que va a permitir operar múltiples drones. No sé si drones, UAS, también nosotros los Ajá. llamamos UAS, ¿no? Que van a compartir el mismo espacio aéreo. Entonces, es muy importante que cuando vayamos a tener, porque todavía es verdad que no lo tenemos implantado, queramos tener a muchos drones operando en un mismo espacio aéreo, sobre todo en espacios complejos como pueda ser una ciudad, zonas pobladas, pues este U-Space es lo que nos va a permitir generar esas operaciones múltiples. Claro. De estos drones que comentas, por ejemplo, estamos hablando de drones que pueden ver temas médicos, a lo mejor,
temas de entrega de mercancías, pero también lo que es el Urban Air Mobility, toda esta movilidad aérea urbana, a lo mejor de corto alcance o de un poquito más alcance. ¿Cuáles son los principales desafíos que consideras tú que conlleva implementar este U-Space en entornos urbanos, justo como decías hace unos momentos? Sí, bueno, la idea es esa, la idea es la que tú comentabas, era de poder imaginar una ciudad donde tenemos un dron pues haciendo una entrega sanitaria entre hospitales, muestras, cualquier otro tema, incluso entregas, a lo mejor vamos a pensar una pizza en una casa o en un sitio, incluso también un taxi aéreo moviéndose. Esto es un poco en un espacio aéreo donde todos van a volar cerca, ¿no? Pero bueno, los desafíos son grandes, he de decir, esto es un tema muy novedoso, porque claro, no estamos acostumbrados sí que en los entornos aeroportuarios, pero bueno, los sistemas de control en la aviación tradicional son muy diferentes, también las aeronaves son muy diferentes, las equipaciones que tienen son muy distintas. Entonces, aquí sí que es verdad que los desafíos son grandes, sobre todo las metodologías que se van a utilizar van a ser muy novedosas, están siendo muy novedosas. Todavía, como digo, estamos en un estadio bastante incipiente con temas de Open Space. Es verdad que ya tenemos aprobado un reglamento a nivel europeo, pero bueno, también va a haber que certificar una serie de proveedores para ello. Pero bueno, como digo, todavía estos sistemas nos plantean un gran desafío a las autoridades y estamos trabajando en ello. Qué interesante. Nos gustó mucho conocer como que estas nuevas hélices, por así llamarlo, de la aviación, en algunos países, en algunos continentes van mucho más desarrollados que en otros, y eso nos permite ir como visualizando qué nos depara el futuro, ¿no? ¿Qué papel juega a esa en el desarrollo del U-Space en España, Marta? Muy bien, pues mira, desde el inicio que empezamos a hablar de U-Space hace ya bastantes años, es verdad que primero empezamos a hablar mucho más de los drones, ¿no? De los drones per se, que pues ahora mismo en España vuelan muchísimos drones. Tenemos 100 y pico mil operadores de drones en España registrados. Pero bueno, poco a poco se fue viendo pues la utilidad de este tipo de drones como digo, en espacios aéreos, pues que pueda haber personas debajo, en espacios aéreos urbanos. Entonces, desde entonces ya empezamos a promover, junto con la Dirección General de Aviación Civil, con el Ministerio de Transportes y con nuestro proveedor, que en España es Enaire, el proveedor de servicios de navegación aérea, se empezó a promover grupos de trabajo, también con la industria, para hacer una hoja de ruta y un plan. Eso fue inicialmente, pero luego la responsabilidad que nos toca a la agencia es validar los estudios de seguridad aeronáutica en esas zonas. Esa es nuestra responsabilidad posterior. Pero bueno, primero ha habido que hacer obviamente mucho trabajo para conseguir el desarrollo. Y luego también nuestro trabajo a futuro será certificar a los proveedores, tanto en el modelo que tenemos aquí de un proveedor común y luego los diferentes proveedores de servicios de U-Space como tal, que habrá en las ciudades, porque obviamente habrá un proveedor común grande y luego proveedores más pequeños que son los que den servicio a los diferentes drones que vayan a operar. Me parece muy relevante esto que comentas, Marta, porque como comentabas al principio, en España ya tienen muchos drones volando actualmente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la mayor cantidad o qué servicio ofrecen estos drones, ¿no? Que les digo, van a lo mejor mucho más adelantados que otros países. Bueno, pues nosotros principalmente, bueno, los drones que quizá están operando más en España, bueno, aparte de lo que es la categoría abierta, que es la categoría más sencilla, con drones pequeñitos que pesan poco, que los tienes que utilizar alejado de los aeropuertos, fuera de entornos urbanos, que eso quizás es más mayoritario. Cada vez tenemos operaciones más especializadas, operaciones más complejas, con mayor riesgo. Por ejemplo, podría decirte que fitosanitario es, digamos, más bien dedicado a la agricultura, ¿no? A fumigación en grandes superficies. Pues eso es una de las categorías que están funcionando muy bien. Tenemos muchísimos
operadores haciendo ese tipo de trabajos. También otro de los sectores que ha tenido muchísimo auge en los últimos años en drones es la vigilancia de líneas eléctricas, por ejemplo, que tradicionalmente siempre se ha hecho con helicópteros. Y es un trabajo aéreo, además, bastante peligroso, por decirlo de alguna manera, bastante arriesgado, porque, pues, desgraciadamente, entre que el helicóptero vuela muy bajo, las líneas de alta tensión, pues es complejo. Entonces, también es verdad que en España se está funcionando bastante bien el hacer esta vigilancia de las líneas de alta tensión con drones. Más en el plano recreativo también está teniendo mucho interés las autorizaciones que hemos dado para volar en enjambre, que no sé si habéis visto que son, bueno, en muchos países se está haciendo ya, ¿no? Pues a lo mejor se autoriza el volar con 1000 drones. Son 1000 drones pequeñitos, luminosos, que simulan un poco un espectáculo, podríamos decir, un poco similar a los fuegos artificiales, ¿no? Correcto. Que cada vez estamos utilizando más en grandes eventos, ¿no? En lugar de un fuego artificial, pues estos autorizaciones con enjambres, que en realidad son drones muy chiquititos. Entonces, bueno, hay muchos más trabajos, la verdad que cada vez tenemos más ideas. Pero bueno, por citar algunas quizá de las que vemos mayor, por supuesto también fotografía, para fotografía aérea, cartografía, topografía, todo este tipo de trabajos que, bueno, pues el dron da una versatilidad tremenda y una flexibilidad mayor que a lo mejor como se hacía tradicionalmente con aeronaves o con helicópteros o con aeronaves de ala fija. Qué interesante, Marta, porque sí, cada vez estamos integrando más a nuestra realidad este tipo pues de aviación, ¿no? Por llamarlo de esta nueva vertiente o esta nueva hélice que está pues emergiendo. ¿Cómo se está preparando España precisamente para la integración de esta movilidad aérea urbana? Y a esto me refiero me comentabas que ya tienen una regulación europea. ¿España tiene alguna regulación interna específica? ¿Cómo lo han ido llevando? Bueno, pues en cuanto a lo que es la movilidad aérea urbana, que prevemos dos vertientes, ¿no? Una vertiente que va a ser más operaciones especializadas, como las que hemos hablado antes, por ejemplo, de traslado de muestras, de muestras de sangre, de órganos entre hospitales, ¿no? Luego también lo que son los taxis aéreos. En cuanto a todo, bueno, realmente ahora mismo en Europa tenemos regulación para ello, no completa, tenemos regulación completa para operaciones más sencillas y poco a poco estamos avanzando en regulaciones más avanzadas. ¿Cómo nos hemos preparado? Te diría yo, pues llevamos muchos años, la verdad, llevamos muchos años participando en muchos grupos de trabajo. Empezamos trabajando en JARUS, que son 60 países que participan en JARUS desde hace muchos años. También estamos en OACI, como no cabe, como podía ser de otra manera. Claro. OACI hace años desarrolló un panel de drones. Y luego, obviamente, con EASA, que es, digamos, nuestro regulador, ¿no? Donde utilizamos la normativa, también con Eurocontrol. O sea, llevamos tiempo trabajando en grupos de trabajo para hacer una hoja de ruta, para poder implantar, porque es verdad que con la regulación en algunos casos regulamos nosotros. En estos casos de drones hemos tenido regulación nacional, hemos tenido regulación española, pero desde hace ya unos años entró en vigor una regulación europea que ha ayudado mucho también a mejorar y sobre todo a escalar este sector. Y en cuanto a movilidad aérea urbana, pues como te digo, todavía es un tema que queda mucho por hacer, no nos vamos a engañar. Tenemos una cierta regulación a nivel europeo. Faltan partes, falta la parte quizá más nacional, falta la parte de vertipuertos, se está trabajando a nivel de BACI. Y como decía antes, un poco la parte también de U-Space. Marta, esto me parece muy interesante porque finalmente ustedes van como de la mano, ¿no? La normatividad nacional con todo el conjunto de normatividad que tienen en la Unión Europea. En este aspecto, ¿cuáles son los principales retos regulatorios
para precisamente la integración de estos drones en el espacio aéreo y a lo que me refiero es, bien hablaste ahorita ya de vertipuertos, de diferentes aspectos que se tienen que contemplar. ¿Qué les dirías tú a aquellos países que todavía van un poco atrás en este tipo de regulación, que a lo mejor ustedes ya van más avanzados y que pudiera servirnos para la legislación en nuestros países? Bueno, yo creo que la regulación europea, basada en el riesgo, yo creo que es una regulación muy certera, o sea, es una regulación que evalúa muy bien el riesgo de la operación y en función del riesgo pone unas medidas o pone otras más exigentes, ¿no? Hay un tema importante que estamos trabajando, que es el conseguir lo que nosotros llamamos e-conspicuity, que es, en el fondo, es ser visible. Es verdad que a día de hoy ahí todavía queda camino por hacer, porque es verdad que cada vez más los nuevos drones ya tienen sistemas para poder ser visibles, pero es verdad que tenemos todavía una aviación más tradicional, como pueda ser la aviación general que hemos hablado antes, que no tienen sistemas para ser visibles. Entonces, claro, ahí tenemos que lanzar, y ahí también está trabajando mucho el tema de e-conspicuity. Otros países también me consta que están trabajando, porque, claro, al final va a ser difícil desarrollar determinadas operaciones de drones más allá de la línea de vista que llamamos, lo que llamamos BVLOS, si realmente luego nos podemos encontrar con una aeronave que no es visible. Porque, claro, las aeronaves que van tripuladas siempre va un piloto que, como decimos, tiene sus ojos para ver qué se le está acercando. Pero hay que ser consciente de que el dron puede tener una cámara en tierra a través del piloto, puede tal, pero no es tan evidente. Entonces, bueno, el tema de conspicuity es un tema importante. Y como digo, luego, bueno, pues hay temas ya más específicos, por ejemplo, las reglas ERA, las reglas del aire, pues también hay que adaptarlas. O sea, el proceso regulatorio de la integración de los drones en el espacio aéreo es complejo, está siendo complejo, estamos en ello. No es una cosa de hoy para mañana, de hecho se lleva muchos años trabajando a nivel europeo. Fíjate que esto es, yo creo que muy interesante porque, como dices, no es de la noche a la mañana el cambio, sobre todo integrar toda esta nueva tecnología a un espacio aéreo, como dices, ya normado, ya regulado, en donde tenemos aviones, tenemos helicópteros, etcétera, y ahora estamos integrando otra tipo de tecnología que va a estar volando a diferentes altitudes, con diferentes, porque va a ser un vuelo muy diferente el de, como decías, una entrega sanitaria, una entrega de una pizza, al de un taxi aéreo, ¿no? Que obviamente no tiene que en un momento dado interferir con el vuelo de un helicóptero y con el vuelo de una aeronave comercial. Entonces, me parece muy importante los avances que ha logrado la normativa europea sobre este tipo de tecnología emergente. Y que, como dices, aún así falta mucho camino, porque finalmente creo que es un hecho que las regulaciones o la normatividad corren detrás de la tecnología, ¿no? O sea, van desarrollándose algo y tenemos que ir como tratando de hacer lo posible por ir a la par de regular esta nueva tecnología e irlo integrando, ¿no? Como al momento en que sale, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación? Sí, no, te doy completamente la razón, Era. Siempre decimos que la tecnología va por delante. Por eso es importante también trabajar codo con codo con la industria, ¿no? Para ver cuáles son sus avances, por dónde van a ir ellos, ¿no? Y en eso, bueno, yo creo que nosotros, en nuestro ámbito, en el ámbito nacional, tenemos un centro de excelencia de UAS desde hace años, donde aglutinamos a operadores, a la industria, a fabricantes, también universidades, que también las universidades desarrollan en los últimos años, también están invirtiendo mucho esfuerzo, ¿no? en desarrollar proyectos experimentales con drones. Entonces, y luego la autoridad, pues para ver por dónde van los avances, ¿no? Porque es importante que los reguladores como nosotros, que o bien regulamos en propio cuando hacemos norma nacional, o participamos en grupos de trabajo de la Unión Europea, pues que estemos alineados, porque como tú bien dices, es muy difícil que vayamos a la par. Pero bueno, vamos consiguiendo
poco a poco, sobre todo nuestra intención es siempre no frenar el desarrollo. No frenar el desarrollo, que vemos que en este sector es importante. No frenar el desarrollo, pero por supuesto, también tenemos que ser todos conscientes de que se tiene que desarrollar con seguridad. Porque imagínate que empiezan a volar en Madrid o en cualquier otra capital drones y hay un accidente y cae uno y hay algún fallecido, cualquier cosa, pues es que eso va a ser un freno, no cabe duda, para seguir desarrollando esta tecnología. Si la gente siente, si la población siente que esto es una tecnología insegura, pues se va a oponer. A día de hoy es verdad que EASA hizo hace un par de años, unos estudios de aceptación social, que bueno, interesante, están en su página web, los podéis consultar. Hizo en varias capitales, en España hizo Barcelona, no recuerdo las otras, hizo como unas encuestas a la población sobre cómo veían, cómo era la aceptación, ¿no? Pues a temas de todo tipo, de safety, de seguridad, de privacidad, de ruido. Y la verdad que fueron unos resultados muy positivos. O sea, que es verdad que por ahora yo creo que se han ido desarrollando este tipo de operaciones, pero de manera segura, de manera controlada, que permite tener pues un clima, digamos, social o una aceptación social de estas nuevas tecnologías. Fíjate qué interesante porque en varios así foros que me ha tocado estar, eso es uno de los como principales retos, ¿no? Que enfrenta, que es la aceptación social de decir, sí lo voy a utilizar, no lo voy a utilizar, me da temor, si es seguro. Y creo que aquí es muy importante, ¿no? El tema que estás abordando de la seguridad de la operación de drones y darle esa certeza al usuario, ¿no? Sí, no, es muy importante. Nosotros también tratamos de trabajar esa vía, ¿no? Desde la agencia, ¿no? Pues haciendo divulgación, pero bueno, también es verdad que por otro lado también tenemos que trabajar y seguimos trabajando pues en evitar cuando hay operaciones en sitios indebidos, etcétera. Bueno, pues ahí también tenemos cierta colaboración de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? De policías, para ver dónde se puede operar o dónde no, porque también es verdad que muchas veces es difícil. Al final es el tema de drones, pues tiene un número de usuarios enorme y es difícil muchas veces llegar a todos. Y también hay que tener en cuenta que muchas veces ahí quizá la visión de piloto que hablábamos antes era, no es lo mismo una persona que ha volado y que ha estado volando en un avión por ahí arriba, digamos, a una persona que está manejando el dron desde abajo, ¿no? Y que no tiene esa sensación de riesgo, esa sensación de seguridad. Entonces, es verdad que lo que vemos muchas veces es que es importante por eso la formación de los pilotos de drones. Ahí nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, un despliegue importante de cursos para piloto de drones que además, en el caso nuestro en España, son gratuitos, están en nuestra página web y yo creo que es muy interesante porque es muy importante esa concienciación de seguridad en estos pilotos de drones. Totalmente de acuerdo, y más cuando muchas veces estos drones son súper accesibles, ¿no? Y que cualquiera puede adquirir un dron, como dices, para uso recreativo, para fotografía, para algo, y que después pueda no tener conciencia de los riesgos que puede conllevar el uso de estas nuevas tecnologías. Desde tu experiencia, Marta, en foros internacionales, ¿cómo se está coordinando globalmente el desarrollo de este concepto del U-Space? Bueno, pues un poco como te estaba diciendo antes, empezamos trabajando en el entorno de Yarus, también con OACI, con iniciativas como UTM y bueno, yo creo que desde luego en la agencia yo creo que hemos sido bastante activos, ¿no? en la participación en foros internacionales e incluso te diría que recientemente a nivel europeo Eurocontrol ha seleccionado una serie de ciudades para hacer, diríamos, ensayos, ¿no? Ensayos, pruebas de U-Space. Y recientemente, tan recientemente como que fue la semana pasada, tuvimos una prueba bastante relevante en Benidorm, una ciudad costera española, que tiene edificios muy altos, que también tiene costa, que fue elegida como modelo
de gran ciudad y periferia rural para hacer un ensayo con, pues con un aerotaxi y luego diferentes drones que todos compartían el mismo espacio aéreo. Obviamente fue un ensayo, fue una prueba dentro de un proyecto europeo importante que se llama You Welcome y la verdad que fue una gran experiencia que además ha tenido bastante repercusión. Claro, porque me imagino que verlo todo, ahora sí que en teoría, en todo lo que se prepara, es muy diferente a verlo ya funcionando en la realidad, ¿no? Sí, no, es verdad que muchas veces en este tipo de proyectos, pues todo consiste en hacer papeles, en ver documentación, en hacer análisis, pero también es importante, bueno, verlos volando y ver si realmente cómo se comunican entre ellos, cómo pueden evitar interferencias entre ellos, en fin, que yo creo que estos proyectos en España, la verdad que se han realizado bastantes proyectos de ensayos. He de decir que tenemos varios centros de ensayos para UAS, para drones, donde se han realizado multitud y siguen realizando. Es verdad que contamos con una meteorología muy buena, lo cual nos ayuda. Pues España es un país con muchos días soleados y eso ayuda a que, claro, al final para poder lograr una tecnología como un dron, pues necesitas buenas condiciones meteorológicas, ¿no? Entonces, tenemos centros de ensayos en bastantes zonas españolas y la verdad que muchos fabricantes europeos están viniendo aquí a hacer todos sus ensayos, porque obviamente para poder certificar un dron necesitamos muchas horas de ensayos, muchas horas de vuelo real, de vuelo real. Oye, Marta, y ahorita que hablas de la certificación, me parece este tema también interesante. ¿Qué papel juega esta certificación, obviamente, en el futuro de la implementación de los UAS? Pues mira, ya estábamos hablando hemos hablado un poco de la categoría abierta, que es la más sencilla. Luego la categoría específica ya tenemos drones más complejos, más pesados y sobre todo que hacen operaciones, pues puede ser fuera de línea de vista, ya el piloto no dron. Para ello tenemos lo que llamamos la metodología SORA. Es una metodología que se creó hace años para evaluar el riesgo y promover una serie de medidas para mitigarlo. Y luego tendríamos la categoría certificada. La categoría certificada es lo que más se parece a la aviación tradicional. Sería certificar una aeronave, como podemos certificar una Cessna o podemos certificar un Boeing o un Airbus, una certificación. En este caso, en Europa, nosotros la certificación la realiza EASA. En nuestro caso, en el caso europeo, la realiza EASA. Aquí todavía, como certificado como dron de movilidad aérea, no tenemos todavía ninguno. Pero bueno, sé que se está trabajando en varios proyectos, ¿no? En certificación. Pero bueno, eso ya sería la categoría certificada que con escenarios ya más complicados. Por ejemplo, transporte de personas obviamente sería categoría certificada. Pero de momento el sector que está creciendo más y que ahora mismo tiene más posibilidades es lo que llamamos categoría específica. Como te he comentado, por ejemplo, la parte de fitosanitario, ¿no? de agricultura, el tipo de operaciones que te he dicho, de trabajos aéreos. Eso sería categoría específica y ahora mismo es donde en el plazo de estos próximos años es donde vemos más posibilidades de escalabilidad. Y en la categoría certificada pues ya requiere que la aeronave se certifique, lo cual pues es un proceso complejo, bastante complejo. Lleva tiempo. Sí, lleva tiempo. Por eso digo, en ese caso la certificación de la aeronave la daría EASA, y nosotros certificaríamos a los operadores. Nosotros certificaríamos a los operadores pues como certificamos a los operadores tradicionales, ¿no? Porque además en Europa te comento que tenemos ya una reglamentación para este tipo de movilidad aérea urbana, o movilidad aérea de transporte de personas que exige inicialmente tener un piloto a bordo. O sea que realmente en otros países lo han orientado diferente y sí que
pueden permitir ya operaciones directamente sin piloto, pero en Europa, por el momento, con la norma que tenemos ahora mismo, sería con un piloto con su licencia CPE, sería como se volverían estos primeros drones. Claro. O eVTOL, que llamamos. Oye, y hablando de esto, Marta, ¿cómo visualizas precisamente el futuro de la movilidad aérea urbana en la próxima década, no? Hablando de cómo nos vemos de aquí a 2035, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que hay países más avanzados, no cabe duda. Por ejemplo, en China todos sabemos que llevan tiempo, han hecho grandes desarrollos en movilidad aérea, en aeronaves y también en operaciones. En Estados Unidos también me consta que hay bastantes proyectos de eVTOLs que están bastante avanzados. En Europa tenemos 2 proyectos importantes y en Brasil, hasta donde yo he visto, yo sé seguramente que en los países hay más proyectos, pero yo los conozco. Entonces, yo creo que todavía queda un poco, todavía por lo menos, al menos en Europa. Nuestra norma, nosotros siempre los europeos nos caracterizamos porque somos muy del lado de la regulación, ¿no? Claro. Siempre la regulación por delante, la regulación de seguridad. Entonces, yo creo que, no sé, me da la impresión de que todavía en lo que es la movilidad aérea urbana vamos a tardar un poco, pero como te digo, sí que lo que veo es que la categoría específica, pues transporte de cosas, de materiales, en las ciudades, por ejemplo, o en entornos no urbanos también, porque también otra de las ventajas de los drones, pues a lo mejor va a ser poder transportar medicinas a poblaciones remotas, que es muy difícil acceder por carretera y en esos casos, pues a lo mejor con un dron se llega súper rápido. De hecho, yo he visto iniciativas de empresas que están trabajando en algunos países que tienen muy malas comunicaciones por carretera, ¿no? Y están haciendo el transporte de medicamentos, de comida, de lo que sea necesario. Y a lo mejor en un trayecto que en coche son 8 horas por una carretera malísima, pues con un dron estás allí en 1 hora. Entonces, claro. eso puede ser vital para salvar una vida. Entonces, yo ese tipo de proyectos veo que están avanzando mucho más rápido. Y la movilidad urbana, pues a lo mejor en otros países, con unas regulaciones quizá un poco menos estrictas, te diría, van a ir más rápido. Otro de los temas que también estamos pensando para este marco temporal que me dices, aunque no sabría decirte, porque también es un tema bastante controvertido de alguna manera, es, pues por ejemplo, aviones de carga aérea, ¿no? Aviones grandes, aquí estoy hablando de aviones grandes de carga aérea sin piloto, sin ningún piloto. Entonces, pues en corredores específicos donde este tipo de aviones pudieran estar operando solamente carga, sin pasajeros. Claro. Eso es otro de los, en el mapa de ruta, en la hoja de ruta de ASA, también. Lo que pasa que es verdad que las fechas, lo que te puedo decir es que van cambiando. O sea, claro. Veo marcos temporales que de repente pone 25, luego dentro de tal vez que es 30, porque es verdad que son tecnologías tan disruptivas, tan innovadoras, que yo entiendo que cuando se empieza a avanzar a veces dices, bueno, pues no va a poder salir ahora, esto necesitamos madurar mucho, no solamente la parte de la autoridad regulatoria, sino las tecnologías. O sea, es que también la tecnología avanza rápido, pero hay veces que hay cuestiones que no son tan fáciles de abordar. Y aparte en la aviación, aunque hables de 5 años, los 5 años te llegan mañana, o sea, es un abrir y cerrar de ojos. Sí, efectivamente. ¿En qué tiempo prevés, Marta, la implementación completa del U-Space, más o menos que ya esté en funcionamiento en Europa? Uy, yo creo que todavía queda, yo creo que... No sé cuándo veremos el primer U-Space, no sabría decirte. Ojalá que... Ya te he dicho que por lo menos la semana pasada pudimos ver un proyecto piloto. Una prueba, pero yo todavía creo que le queda un poquito. Claro. No me atrevo a decirte un plazo, porque
seguro que no acierto. Pero bueno, lo bueno es que se está trabajando en ello, que se están haciendo ensayos, que se está invirtiendo en ello y que va a ser algo que va a llegar, o sea, claramente va a llegar. Pero yo no me atrevo a decirte un plazo. No, te agradezco mucho, Marta. Me gustaría ahora tocar unos temas, como estamos en el marco del mes de la mujer, y como invitada, me gustaría preguntarte, como mujer líder en seguridad aérea, ¿qué desafíos específicos has enfrentado en tu camino profesional? Pues la verdad es que tampoco, dándole vuelta a tu pregunta, no veo así ningún desafío muy específico por ser mujer. Es verdad que mi profesión en ingeniería aeronáutica o incluso como piloto privado, que todavía creo que hay menos mujeres, ¿no? Son muy poquitas. Cuando empecé a trabajar en mi carrera éramos un 10%. Luego es verdad que la tasa subió a un 25%, pero está muy estancado. En los últimos años no hay muchas más mujeres, al menos en España, en carreras de ingeniería. Pero desafíos específicos yo te diría que no te puedo decir así ninguno muy específico, pensando que si hubiera... También es verdad que yo creo que nuestra mentalidad ha cambiado. Claro. Ha cambiado bastante en los últimos años. Entonces, a lo mejor es posible que haya habido algún desafío más específico, pero que yo no, en ese momento, con mi mentalidad de ese momento, cuando empecé a trabajar hace bastantes años, no me pareció que fuese específico, me pareció que era normal. Claro. Y sin embargo, a lo mejor una mujer que ahora empiece a trabajar como ingeniera puede ver alguna cosa que le llame la atención. Pero yo te digo que en aquel momento, tal y como yo empecé y tal, no vi nada específico. Oye, y ahorita que comentabas precisamente de estos porcentajes, ¿no? De mujeres en ingenierías y en temas de seguridad, ¿cómo has visto con el paso del tiempo la evolución de la presencia femenina en estos roles de seguridad aérea desde que comenzaste tu carrera? Pues mira, yo lo que veo es que desde mi punto de vista y desde el puesto que yo desarrollo, por ejemplo, en donde yo trabajo, en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ha sido una evolución bastante positiva. Y donde a lo mejor hace unos años prácticamente eran todos hombres, ahora somos un número importante de mujeres. No somos mayoría en su totalidad, pero sí que somos bastante mujeres, además, en puestos de responsabilidad. Entonces, yo veo que en la administración es verdad que ha sido positiva, ¿no? Y que en los últimos años ha habido una mejoría en la presencia femenina importante. Y ya no te digo en mi equipo, donde tengo un equipo muy grande de enormes profesionales, pero con un porcentaje importante de mujeres muy comprometidas y que trabajan en seguridad aérea y además en puestos relevantes. Pero he de decirte que no veo lo mismo en el sector privado. En el sector privado, sin embargo, no lo veo así. En el sector privado no ha habido esa evolución. En el sector privado me refiero sobre todo a compañías aéreas, pero también puedo hablar de centros de mantenimiento, de productores de aeronaves, en general, esa evolución no es tan significativa. Es verdad que ves mujeres en algunos puestos y tal, pero no es nada frecuente, por ejemplo, al menos aquí en España, ver a mujeres, pero también en Europa pasa un poco lo mismo. No es frecuente ver a mujeres en puestos directivos de compañías aéreas, en puestos de centros de mantenimiento, en puestos de fabricantes de aeronaves. Y tampoco me da la impresión de que hemos evolucionado mucho la presencia femenina en otros países. De hecho, fíjate que en España siempre nos ven un poco como referente, ¿no? Como ejemplo, porque es verdad que en estos últimos años, al menos en la autoridad aeronáutica, sí que somos unas cuantas. Y sin embargo vamos a reuniones europeas donde, hombre, se van viendo cada vez un poco más mujeres, pero en general
todavía hay un porcentaje muy alto de hombres. ¿A qué crees que se debe, Marta, en tu experiencia, es que no ha evolucionado tanto el que haya mujeres en el sector aéreo, ¿no? O sea, me comentas lo mencionabas y creo que tienes todas las razones. Hemos llegado a niveles, sin embargo, aún falta un poco más, ¿no? De poder ver más esa presencia o que siga incrementándose. Sí, no, sobre todo, como te decía, veía diferencia entre el sector público y privado. Pues mira, yo creo que el problema es que quizá todavía no hay muchos referentes. Es importante el tema de tener referentes, ¿no? De tener referentes de mujeres pilotos, de mujeres mecánicos, de mujeres en puestos de seguridad aérea. Y es verdad que quizá es algo que ha faltado, ¿no? El tener ese tipo de referentes. Por eso, para mí es importante como mujer en un puesto de seguridad aérea el que me vean, el ser un referente, ¿no? Que te vean que claro, yo puedo llegar allí. Y hay temas de visibilidad importantes. Y luego hay un tema importante que te iba a comentar, que es el tema del networking. Es muy importante hacer redes mujeres. La manera de gestionar y sobre todo de socializar de las mujeres es diferente a la de los hombres. Eso lo puedes ver en muchas reuniones de trabajo, que la manera es diferente. Entonces, yo creo que también aquí en la agencia hemos tenido una red de mujeres, Balance for AESA, que intentamos también dar visibilidad a mujeres y ayudarnos entre nosotras. Es verdad que también es importante que en estos temas de redes también haya hombres. Claro. Porque al final tampoco se trata, hay que ser inclusivos, tampoco se trata de decir ahora a todas mujeres y quitamos a los hombres, ¿no? Al final se trata de tratar de llegar a una especie de igualdad, ¿no? Es importante. Luego también a nivel España, te puedo contar una iniciativa de la que yo, bueno, no formo parte de la junta directiva, pero siempre he participado, que se llama Ellas Vuelan Alto, que es una asociación que trata de potenciar el papel de la mujer en la aviación. En todos los sectores, pues ingenieras, pilotos, abogados, todo tipo de perfiles mecánicos, ¿no? Y yo creo que también esta asociación, fundada hace 5 años, que tiene un montón de socias y muchas empresas que son socias, también está ayudando mucho para dar visibilidad a las mujeres en profesiones aeronáuticas, donde efectivamente somos pocos. También es importante, por ejemplo, iniciativas como ir a los colegios y contar, hablar de profesiones y que vean que a lo mejor pues puede ser una mujer, puede ser piloto, puede ser ingeniera. O sea que yo creo que se pueden hacer cosas para mejorar. Claro, me parece súper interesante y es parte de lo que hacemos nosotros aquí, es esta visibilidad, ¿no? Como dices, porque si una chica no ve algo, ¿cómo va a querer aspirar a llegar a esos puestos, ¿no? Entonces es importante, creo que la visibilidad de la que hablas. ¿Qué significa para ti, Marta, ser una de las primeras mujeres que ocupan cargos tan relevantes en EASA? Bueno, pues como yo un poco como te decía, pues para mí es importante el ser un referente, ¿no? Claro. Y te decía, intento desde hasta donde puedo pues, dar visibilidad y que la gente vea que por ser que siendo mujer puedes llegar y estar allí. O sea, yo creo que eso para mí es importante, ¿no? Y como te decía, bueno, pues también intento pues mentorizar a gente joven, ¿no? Puedes ver cómo puedes ayudarles a definir un poco su carrera profesional. Bueno, pues para mí, bueno, pues de verdad que es un orgullo, ¿no? Y un honor como dices tú, el estar en este puesto y más siendo mujer. Marta, pues ya estamos preparándonos para aterrizar este vuelo. Para ir cerrando, me gustaría mucho que nos dieras un consejo sobre de esto que hemos estado hablando, de mujeres que aspiran a roles de liderazgo en seguridad aérea. Uh-huh. Bueno, pues el consejo es no tener miedo. No tener miedo. No tener miedo. Si te gusta ir a por ello, en inglés es go for it. Yeah. Aquí en la agencia hicimos varias presentaciones, yo la hacía con otra persona,
decimos varias veces, que se llama Go for it, que es ve a por ello, no tengas miedo. Si te gusta la aviación, si te gusta ser ingeniero, si te gusta ser piloto, si quieres llegar a un puesto, aunque lo veas muy, muy, muy arriba, no tener miedo, ir a por ello. Es verdad que muchas veces las mujeres tenemos lo que llamamos los techos de cristal, ¿no? Uh-huh. Que nos imponemos nosotras mismas. Entonces, yo creo que el consejo es ir a por ello, no tener miedo, ir adelante y pensar que vas a llegar allí y que lo vas a conseguir. O sea, es el consejo que doy. Quitarnos los miedos, los complejos, muchas veces las mujeres tendemos a minusvalorarnos frente cuando ves un puesto, ves yo no cumplo, me falta esto, me falta lo otro. Y yo creo que ahí tenemos que no tener miedo y ir a por ello. Marta, ha sido un placer, me encanta este mensaje. Nos quedamos con esta frase de ir a por ello, go for it, para todas las mujeres en este mes. Y pues esperamos, Marta, que sea la primera de muchas conversaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchísimas gracias. No, ha sido un placer tenerte con nosotros y pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos hasta el final. No olviden suscribirte a nuestro canal de YouTube y pues nos vemos hasta el siguiente vuelo. Hasta la próxima.